Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa. En los años 1914 y 1918, más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra muy alta comparada con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas por los avances tecnológicos de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias militares de la época. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había tenido una humillante derrota por la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes en la época. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra dejaron sus diferencias en cuanto al gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. Se enfrentaron dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y el Imperio Austro-Húngaro, por iniciativa del canciller Otto von Bismarck, los cuales acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une a la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. El detonante fue el imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hace décadas las potencias involucradas. Fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve la ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia e invade a Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania y así sucesivamente. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia ingresando en París e invadiendo a Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se convirtió en una carnicería. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles y gases. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Pacífico y en el Atlántico. Aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la resolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a Paul von Hindenburg. Acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Erich Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo al país, marginado al Kaiser Guillermo II y al propio parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez a los barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses, lo cual provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los principales imperios. Y eso terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron control total y finalmente firmaron paz con los imperios principales. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. El ejército alemán no pudo resistir el ataque de Ferdinand Foch. Fallan frente al objetivo final, que es París,
quedando a 120 kilómetros de la capital galo. El general Foch comanda su ejército francés y estadounidense frente a la victoria. En la segunda batalla del Marne, los primeros tanques británicos se vieron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Soldados estadounidenses no paran de embarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Luego de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda y es el fin de los Kaisers alemanes. El Tratado de Versalles acabaría propiciando el ascenso de Hitler y por tanto la Segunda Guerra Mundial.